Aleluya. Gracias, Señor. Dice el pasaje: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Amados, pueden sentarse. Damos gracias a Dios por su palabra. El Señor añada bendición a su palabra, coordine, organice los pensamientos y la palabra que ha puesto en mi corazón predicarles. Aleluya. Amados, la semana pasada estuvimos predicándoles bajo el tema: ayunar el ayuno no es para cambiar a Dios, sino más bien para nosotros alinearnos con Él. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, sí o no? Y les recuerdo que el ayuno, el propósito del ayuno, como estamos en 21 días de ayuno y oración, el propósito del ayuno no es forzar la mano de Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. El propósito del ayuno es formar el corazón de nosotros para que nuestro corazón se alinee con la voluntad de Él y podamos confiar en el Señor. Esa era la premisa del mensaje de la semana pasada. Estamos aquí. Entonces, en el día de hoy, quiero pues predicarles sobre ayuno una vez más. Pero este día, el título del mensaje es: el ayuno que Dios escoge, de privación a transformación. El ayuno, amados, el ayuno que Dios tiene o el ayuno que Dios quiere que su pueblo haga, o el ayuno que Él honra, no es el ayuno que limita la ingesta de alimentos. No es simplemente dejar de comer para pues presentarnos delante de Dios. El propósito del ayuno, amados, es cambiarnos a nosotros. Es que nosotros podamos alinearnos con el Señor, alinearnos con su voluntad, entender sus planes y propósitos y ver más allá muchas veces de la realidad que tenemos enfrente de nosotros. Y muchas personas, no sé, por razones porque es popular ayunar hoy en día, han reducido el ayuno a una sola cosa: a controlar el apetito. Para muchos es una disciplina personal para, pues, obviamente, perder peso. Pero para Dios el ayuno nunca fue de solo limitarse o abstenerse de ingerir alimentos. El pasaje que acabo de leerles nos habla claro de cuál es el propósito del ayuno que agrada a Dios. Y el propósito es, amados, no solamente abstenernos de comida, les recalco, es que cambiemos nuestro corazón. El ayuno verdadero no se mide por lo que dejamos de comer, sino más bien se mide por lo que dejamos por lo que hacemos mientras ayunamos. El propósito real. Quiero que vayamos al primer punto del mensaje. Entendamos, amados, que no todo ayuno es bíblico y no todo ayuno transforma. La efectividad del ayuno no depende solo de hacerlo, sino de cómo y para qué se hace. Hoy en día la gente, como les mencioné, ayuna por muchísimas razones y honestamente estas razones no son malas. Yo mismo me abstengo de ingerir alimentos después de las 3 de la tarde y no lo hago, siéndole sincero, no lo hago por razones espirituales, lo hago más bien para cuidar mi salud y me ha beneficiado bastante.
me ha reducido el reflujo estomacal que muchas veces me da y obviamente pues me ha ayudado a mantener mi peso donde quiero mantenerlo. Pero el ayuno que solamente vacía el estómago y no llena el alma, amados, no es de mucho provecho en el mundo espiritual. Estamos aquí. Ustedes saben que nosotros comenzamos un ayuno y por alguna razón que creo que viene atada, ligada a esa naturaleza pecaminosa, cuando proponemos ayunar es cuando más pensamos en comida. Veo la sonrisa en sus rostros. Pues yo no soy el único, gracias Señor. Cuando proponemos separar tiempo de ayuno y oración para dedicarle al Señor es cuando más adversidad se presenta. Muchas veces situaciones externas, muchas veces alguien te invita a comer o alguien te lleva algo de comer, pero muchas veces, amados, la batalla es interna. Y es que estamos pensando que dijimos en la mañana voy a ayunar hasta el mediodía y y son las 9 de la mañana y ya estamos pensando en qué vamos a comer a las 12. Amén, dice Samuel. Y estamos meditando en cómo vamos a entregarle el ayuno al Señor. Y entonces un tiempo que estaba destinado para meditar en la palabra de Dios, lo usamos para meditar en la comida que nos vamos a comer. A mí me pasa, no es para que se sienta nadie mal, nos pasa a todos. Pero el propósito del ayuno, amados, va más allá de ser un rito religioso. El propósito del ayuno va más allá de hacerlo por razones de calendario. Comienza el año. El propósito del ayuno es confrontar nuestro corazón. Y precisamente cuando proponemos ayunar, nos damos cuenta de todas las áreas de nuestras vidas que tenemos que corregir. Y la primera es que nos encanta comer. Porque Señor, pero es que no fumamos, no bebemos, no tenemos malos vicios. Déjanos comer, por favor. Dice Omar, amén, ese barbarazo. Tú sabes. Amados, el propósito del ayuno es alinearnos con el reino. Y esta alineación con el reino produce rompimiento. Produce rompimiento. No es solamente privación, es que nos alineamos con Dios. Y allí se nos hace más fácil permitir que Dios gobierne nuestra vida. El ayuno produce sensibilidad espiritual. El ayuno nos ayuda a romper ciclos en los que muchas veces nos encontramos. El ayuno nos transforma. Hay ayunos que transforman el cuerpo, amados, y hay ayunos religiosos que lo que son es parte de una rutina. Pero el ayuno del reino cambia vidas. El ayuno del reino impacta no solamente al que hace el ayuno, sino al entorno, al que está cerca del que está ayunando. En Marcos 9 hay una situación con los discípulos que sucede después de la transfiguración. Voy a parafrasear un poco, así que ténganme paciencia porque quiero mostrarles este detallito que a veces pasamos por alto. Aleluya, ¿y dónde se me fue el pasaje? Bueno, no hay problema, tenemos planta. Amados, Cristo está en el monte de la transfiguración, bajan del monte y se encuentra con que sus discípulos están en una disputa con unas personas que están allí. Y de la multitud alguien le dice a Jesús que le llevó su hijo a los discípulos para que reprendieran un espíritu mudo de él. Y los discípulos no pudieron. Y Cristo responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar en medio de vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En buen dominicano, yo me quiero ir de aquí, ustedes me tienen alto. Esa es la versión Antorcha habla hoy. Él procede a reprender el espíritu y los discípulos cuando llegan a casa le preguntan: maestro, ¿por qué no pudimos reprender
a ese espíritu. A lo que Cristo le responde a los discípulos. Porque ese género, hay géneros que salen con oración y ayuno. Con oración y ayuno, amados. Hay batallas que no se ganan solamente con la oración. No todas las batallas espirituales responden al mismo nivel de entrega. No todas las batallas espirituales se ganan orando como siempre lo hacemos, amados. Hay batallas que demandan un poquitito más de parte de nosotros. Hay ciclos que solamente se van a romper cuando le añadamos un poquitito más. Estamos aquí. ¿Por qué ustedes tienen la cara tan larga? Yo me veo como con la cara larga. Me veo con la cara larga. No, de verdad, en serio. Porque Angel me dijo que me veía con la cara como... No es cansado, pero que a veces uno es el reflejo, el pastor es el reflejo de la iglesia. Entonces, como lo veo como tan serio, digo, pero ¿será que yo estoy muy serio o muy apagado? No sé. O es que tienen vergüenza porque el pastor Ignacio está aquí. Amados, los discípulos ya habían orado antes, ya habían visto milagros antes, ya tenían experiencia ministerial. Sin embargo, esta vez nada de eso fue suficiente. ¿Usted me entiende? No se trata solamente del título, de la experiencia, del roce que tenían con Cristo. Tenían que hacer algo extraordinario. Y no toda oposición responde a una espiritualidad rutinaria. No toda, entiendan, iglesia, no toda oposición responde a una espiritualidad rutinaria. No son las credenciales las que hacen los milagros. Esta gente tenía tiempo ya caminando con Cristo. Algo se le debió pegar a ellos. Si la gente que estaba allí les llevó el niño para que ellos hicieran el milagro, es porque la gente entendía que había algo en ellos que podía llevar a cabo esa proeza, podemos decir. Sin embargo, Cristo les deja claro a ellos que hay géneros que van a demandar un poquitito más de sacrificio, de entrega, de intencionalidad, iglesia. Hay luchas que son demasiado profundas, hay luchas que están demasiado arraigadas y hay luchas que son demasiado cíclicas para romperse con la oración que hacemos todos los días. La de cuando me estoy bañando, o cuando estoy en el carro, o cuando voy a comer. La de la comida, la mía es: Señor, lo que te dije ayer, amén. Amados, no es porque Dios no tenga el poder para hacer el milagro. Dios tiene el poder para hacer el milagro. Es que hay batallas que exigen mayor dependencia de Dios. Hay batallas que exigen que nosotros seamos más dependientes de Él y menos autosuficientes. Se me fueron. Hay situaciones que van a demandar, iglesia, que nosotros nos aferremos a Dios como que no hay mañana. Como que es la última cosa que haremos en esta tierra. Y la oración, pues, nos conecta con Dios, pero el ayuno confronta la carne. Y ayunar, siéndole sincero, amados, es bien difícil. Porque la carne le gusta lo que a la carne le gusta. Y bueno, está bien, bueno, pues como ya rompí el ayuno hoy, pues ni modo, ayuno mañana. Ayuno un poquitito más adelante. Pero precisamente por lo difícil que ayunar es, usted y yo sabemos que precisamente eso es lo que le da el poder. Allí es que está el poder, por lo dificultoso que es. El ayuno reduce distracciones, el ayuno silencia la autosuficiencia y el ayuno, amados, reordena las prioridades.
Mientras que la oración nos acerca a Dios, el ayuno reduce absolutamente todo lo que en nuestra vida compite con Dios. Y Jesús permitió, podemos decir, este fracaso, entre comillas, para formar dependencia en los discípulos. Y recordarnos que la victoria no viene de métodos, que la victoria no viene de experiencias pasadas, sino de una relación viva, rendida y sometida, valga la redundancia, a Dios. Algunas batallas no se rompen orando más, iglesia, sino que rindiéndonos más. Amén. Y siéndoles sinceros, no sé si a ustedes les ha acontecido esto, pero a veces uno ora, a veces uno ayuna, a veces uno se pasa un día entero, una semana en comunión con Dios y la situación no cambia. La situación permanece tal cual. Señor, pero yo oré. Señor, pero yo ayuné. Señor, pero yo he hecho todo lo que está en el libro hacer y la situación sigue tal cual. Les tengo la respuesta a ese sentimiento y a esa frustración. Si después de ayunar y orar nos sentimos mal porque la situación no cambió, el ayuno y la oración no hizo el efecto que debía hacer en nosotros. Porque Dios siempre cambia primero al que está ayunando y orando. Ciertamente, pues puede romper cadenas, pero a veces, amados, no se trata de la situación en sí, a veces Dios está trabajando en nosotros. Y a veces Dios quiere mostrarnos que Él está más interesado en ¿qué? En nuestra alma que en resolvernos situaciones. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante nuestra salvación que nuestros logros y méritos terrenales. Y a veces Dios permite situaciones para que despertemos. Porque muchas veces si no tenemos situaciones, Dios no nos ve la cara. No díganme amén díganme amén, amén. No me van a dejar solo, no. Amados, hay situaciones que llegan a nuestra vida, no necesariamente porque el diablo nos está tentando o porque se levantó el diablo o porque de repente el diablo no quiere que lleguemos allí. Amados, hay situaciones que se presentan porque nosotros no estamos conectados, no estamos pensando en lo que tenemos que pensar, ni conectados con quien tenemos que estar conectados. Lamentablemente. Déselo al Señor. Gloria a Dios. Dios deja claro que el ayuno verdadero, iglesia, no se queda en lo interior, sino más bien que se manifiesta en lo visible. El ayuno que Dios escoge se demuestra en acciones transformadas. No es que de repente lo que hago define quién yo soy. Es que yo soy y por tanto hago. Lo que dice Santiago. Una fe sin obra es muerta. Si yo proclamo ser creyente, lavado y redimido por la sangre de Cristo, pues esto debe alinearse con mis acciones. Y a veces nos sucede que la cotidianidad de la vida y la rutina diaria no nos permite caminar en esta verdad. Porque, amados, siéndole sincero, la vida es difícil vivirla. Y tenemos muchísimos ajetreos y muchísimas responsabilidades. Y a veces, de manera muchas veces inintencional, no caminamos o no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Y el ayuno demuestra o nos ayuda a reflejar quién realmente somos, no a través de solamente lo que decimos, sino de lo que hacemos. El ayuno que Dios escoge rompe cadenas. El ayuno del que habla Isaías 58 suelta la opresión. El ayuno bíblico, iglesia, afecta sistemas,
no solo sentimientos. El ayuno bíblico afecta tu entorno, no solamente tus emociones, no solamente trabaja en ti, dentro de ti. El ayuno que agrada a Dios produce misericordia, produce justicia y también crea generosidad. ¿Estamos aquí? Dígame amén para saber que están aquí. El ayuno que agrada a Dios comparte el pan. El ayuno que agrada a Dios cubre al necesitado. El ayuno que agrada a Dios responde al dolor ajeno, iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro enfoque al principio del año es querer darle lo mejor a Dios de nosotros. Pero honestamente hablándoles, porque yo lo hago, yo a veces ayuno pensando en qué puedo recibir de parte de Dios. ¿Qué beneficio me puede traer el ayuno? ¿Cómo yo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo mejorar mi ministerio? ¿Cómo puedo mejorar áreas de mi vida que necesitan mejora? Y no estoy diciendo que esto esté mal, esto es excelente. El problema es cuando lo hago solamente pensando en ello, en cómo yo voy a recibir una bendición. ¿Usted me está entendiendo? Dios está diciendo, cuando ayunes, piensa en tu prójimo. Ponte en el lugar de él. Busca ser relevante en la vida de alguien. No solamente ayunemos para que Dios nos responda a oraciones y para que remueva obstáculos en nuestra vida. Amados, nos está diciendo el Señor, háganlo, ayunen, amando al otro como a ti mismo. ¿Estamos aquí? Entonces, como pastor que convocó a un ayuno, mi deseo es que hagamos un ayuno que esté alineado con el propósito de Dios para su iglesia. No estoy diciendo que ya deje de ayunar por usted, no escuche lo que no estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando lo hagamos, pensemos también en nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a ver dónde hay necesidad y dónde podemos saciar una necesidad, responder a una necesidad. ¿Dónde podemos bendecir a alguien, amados? Estamos aquí. Porque por alguna razón que yo creo que es que está ligada con nuestra naturaleza, absolutamente todo lo que hacemos que está concerniente a nuestra vida personal y Dios, todo lo hacemos girando en torno a nosotros. ¿Usted alguna vez ha ayunado para que Dios le revele su voluntad? ¿Para usted hacer la voluntad de Dios? Piensen un momentito. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, voy a ayunar, no para pedirte nada, sino más bien para tener claridad de cuál es tu voluntad para mí, para ver qué es lo que quieres que yo haga para tu reino? ¿Usted alguna vez ha pensado esto? No me respondan, nada más piensen en su cabecita. No estoy diciéndoles que si no lo hacen, están mal. Lo que estoy diciendo es que a veces hacemos lo que hacemos siempre pensando en nosotros. Y Dios le está diciendo a esta gente, el ayuno que yo quiero es el ayuno que rompe ligaduras, el ayuno que comparte el pan, el ayuno que extiende la mano, el ayuno que hace la diferencia en la vida de alguien más, el ayuno que pone al otro primero. ¿Y sabe qué dice el Señor después de hacer este ayuno? Dice el Señor, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Cuando estés atravesando el valle de sombra de muerte, allí te llegará bendición. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y te dará vigor a tus huesos. Cuando estés atravesando la prueba, porque la prueba muchas veces Dios no la va a quitar, pero en medio de ella Dios promete estar contigo. En medio de tu dolor Dios promete estar contigo. En medio de tus preocupaciones Dios promete traerte consuelo. En medio de la situación que estás atravesando, Dios está prometiendo glorificarse en ti. Cuando el enfoque no siempre soy yo.
Usted se fija lo irónico del pasaje. Que Dios nos está diciendo, cuando tú pones primero a tu prójimo, yo te pongo primero a ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y dice, escuche bien, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La bendición no se va a quedar en ti solamente, sino que también tu descendencia recibirá el fruto de los sacrificios que tú has hecho. Y entonces a veces nos acercamos al ayuno buscando que Dios nos bendiga, y buscando la bendición nos perdemos al que bendice. Estamos aquí, iglesia. Amados, romper cadenas requiere romper rutinas. Siguiente pasaje. El ayuno no solamente, el siguiente punto, perdón. El ayuno no solamente confronta apetitos, confronta patrones. Ya llevando esta parte a nosotros, muchas veces pedimos a Dios, oramos y ayunamos para que Dios nos libre, pero seguimos en los mismos ciclos. Pero Dios es fiel, amados, y nos rompe cadenas que nosotros seguimos alimentando con las mismas rutinas. Yo estoy 100% convencido de que Dios puede romper y transformar a una persona de la noche a la mañana. Pero honestamente hablándoles, Dios nos rompe cadenas que nosotros mismos seguimos alimentando con nuestra rutina y con nuestro día a día. No se me pongan serio, que esto es buena noticia. Porque estamos identificando cuál es la situación. Estamos identificando el problema precisamente para hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, algunos sacrificios requieren, algunos problemas requieren sacrificios pocos comunes. Hay luchas, iglesia, que persisten porque requieren un acercamiento o una respuesta distinta. Hay situaciones que no se van a resolver haciendo lo que siempre hemos hecho. Ustedes me han escuchado decirles, amados, es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Usted sabe la clase de fe que se requiere para eso. Usted hacer lo mismo todos los días y esperar un resultado diferente. Eso es una fe increíble, porque demanda fe también. Demanda mucha fe. Iglesia, lo que no cambia en sacrificio, no cambia en resultado. Haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. ¿Sí o sí? Por ejemplo, Patty, que es bien activa, ella hace las mismas rutinas de ejercicio, corre mucho. ¿Por qué? Porque quiere el mismo resultado. Y cuando Patty participa en maratones de ¿cuántos kilómetros, José? De 1000 kilómetros, una locura. Ella tiene que preparar su cuerpo para resistir el maratón. Hay un propósito detrás de ello y hay un beneficio. Pero Patty no corre aquí un ratito esperando un beneficio mayor. Tiene que hacer un sacrificio mayor porque quiere ver un beneficio mayor. Estamos aquí. Y todo, absolutamente todo, iglesia, demanda sacrificio. Todo. Y si yo quiero ver resultados diferentes, tengo que renovar mi mente y transformar mi entendimiento para poder comprobar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. No haciendo lo mismo, añadiéndole sopita a lo que ya estamos haciendo.
Y quiero aclararles, iglesia, que la rutina no necesariamente, no siempre es pecado, porque honestamente nuestra vida es una rutina. Yo todos los días tengo que levantarme, llevar a los niños a la escuela, buscarlos, hacerlo. Todos nosotros tenemos muchísimas responsabilidades que ya son parte de nuestro día a día. La rutina en sí no es pecado, pero sí puede convertirse en el lugar donde la carne se esconde, donde nos acomodamos. Bueno, pues como a mí me toca predicar todos los domingos, pues yo solamente me voy a enfocar en predicar todos los domingos, porque estoy cumpliendo con mi cuota para el reino. Ustedes están aquí. Y muchas veces, por precisamente nuestro estilo de vida, justificamos, nos justificamos delante de Dios para no ir la milla extra, precisamente porque es que ya estamos muy llenos. Y usted se recuerda que hace unos domingos le puse un ejemplo de qué sucede cuando hacemos a Dios nuestra prioridad. ¿Se recuerdan el vasito con la sal? Y es que cuando hacemos a Dios nuestra prioridad, Dios nos da capacidad para poder sobrellevar absolutamente todo lo que nos viene. Estamos aquí. Entonces, a veces nos ocultamos detrás de lo que ya hacemos para no hacer más. Alaben lo que Él vive. Iglesia, las rutinas sin conciencia nos pueden llevar a una fe automática, a una fe que ya se acomodó. Esto es lo que yo hago and that's it. Nos puede llevar a una oración mecánica. Bueno, es que tengo bastantes cosas que hacer. Esta es la oración que yo puedo hacer. Nada orgánico, pero mecánico. Y entonces esto nos lleva a una dependencia mínima. Y entonces esto lleva a frustración. Porque no estamos dependiendo de Dios como debiéramos depender de Él. Y nos frustramos porque la vida no nos cambia. Y por el contrario nos sentimos más cargados. Entonces, iglesia, el propósito o la conclusión a la que quiero llevarles es que hay cadenas que no se rompen, no porque el enemigo sea fuerte, sino porque lamentablemente nosotros no hemos hecho la parte que nos compete o no la hemos hecho con la intencionalidad que nos corresponde. Y ahí está la diferencia. Y lo que no estamos dispuestos a cambiar, lo que no estamos dispuestos a romper, termina gobernándonos. Y el ayuno nos ayuda a identificar eso. Cuando ayunemos mañana, o si están ayunando hoy, yo espero que no piensen en lo que se van a comer cuando rompan el ayuno. Incluso cuando no pensamos en comida, el tiempo pasa más rápido. ¡Ay, mira, me pasé una hora! ¡Aleluya! Amados, el ayuno no es un castigo, el ayuno es una libertad entrenada. Es que absolutamente nada me domina. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar gobernar por absolutamente nada. Y cuando rompemos, iglesia, cuando rompemos aquello que nos limita, la fe se reactiva, la dependencia se profundiza y las cadenas comienzan a romperse solas. Pónganse de pie, por favor. Iglesia, Dios no está buscando un pueblo con estómagos vacíos y corazones iguales. Está buscando un pueblo dispuesto a alinearse con Él. El ayuno que Dios escoge trae claridad, no solamente espiritual, sino también de pensamiento. El ayuno que Dios escoge, pues, produce dirección, restaura lo quebrantado. El ayuno que Dios escoge renueva la vida, iglesia. Ayunemos no solamente buscando la mano de Dios en nuestro favor, ayunemos pensando en nuestro prójimo, ayunemos pensando en qué área de nuestras vidas podemos o debemos rendirle a Dios. Hagámoslo pensando cómo podemos ser quien Dios nos llamó a ser para entonces poder hacer lo que estamos supuestos a hacer. Ser quien Dios nos llamó a ser, S-E-R, para hacer, H-A-C-E-R, lo que Dios nos llamó a hacer. Estamos aquí. Créanme ustedes que cuando ponemos el reino de Dios primero y su justicia, verdaderamente
todas las otras cosas se añaden solas. Se añaden solas. Continuemos ayunando. Continuemos buscando de Dios con la intención correcta, con el enfoque correcto, y Dios se encargará, iglesia. Yo sigo creyendo que Dios hará milagros en nuestra congregación, que Dios se va a manifestar de una manera muy especial. No porque lo digo, sino por quien Dios es, por la naturaleza de Él, porque Dios es bueno siempre. Muy bueno, iglesia. Muy bueno. Cuando uno ayuna, uno recibe revelaciones divinas. En este ayuno vi algo en la Biblia que no había visto antes y siempre había leído el pasaje, Isaías 55. Hay una parte del pasaje que dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y yo siempre pensaba que se trataba de, a la hora de tomar decisiones, pues la decisión que Dios tiene para mí es mejor que mi propia decisión. Nada que ver. Dios está hablando de perdón. Deje el impío su camino. Venga, pida misericordia. Arrepiéntase. Dios está hablando de perdón, iglesia. Dios está diciendo que Él perdona a quien Él quiere. Y que el acceso a Él no está limitado a nadie. Porque los pensamientos de Él no son los de nosotros. Porque nosotros creemos que Dios perdona a cierto tipo de personas. Eso me voló la cabeza. Fue en un ayuno. Ni buscando estaba yo eso. Ya después se lo voy a explicar más para que me entiendan. Pero es increíble cómo Dios ilumina el corazón del hombre cuando nos alineamos con Él. Y eso me llevó a la conclusión de que siempre he sabido que Dios es bueno, amados, pero Dios es más bueno de lo que nosotros pensamos. Y Dios es más por nosotros de lo que nosotros pensamos. Y nosotros limitamos la gracia de Él porque la basamos en nuestro performance, en lo que nosotros hacemos. ¿Están aquí? Y como yo sé de la pata que yo cogeo, pues yo sé que Dios no puede bendecir. No. Hey, los pensamientos de Dios no son los pensamientos tuyos. Dios no piensa como tú piensas. Cuando tú te descalificas, Dios no te está descalificando. Cuando tú decides no hacer algo, dejar de hacer aquello porque no te sientes, Dios no está pensando así. Dios está siempre con los brazos abiertos. Amados, Dios es el mismo. Es la conclusión que llegue literal. Hebreos no lo dice, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Wow, eso me voló la cabeza. Léase Isaías 55. Fíjense cómo comienza el pasaje. Vengan a comprar sin dinero, vengan. Vengan a buscar gracia y perdón. Sin méritos. Sin méritos. Wow, eso me dejó honestamente. Y me cambié a mí. Porque ahora ya yo veo a Dios a la luz de una revelación nueva. Que siempre estuvo, pero no la había visto así. ¿Me entienden? Amados, Dios es bueno. Ayunemos con la intencionalidad que Dios dispuso a la hora de ayunar. Amén.